mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y ustedes seguramente estarán tan sorprendidos como nosotros y como el resto del mundo, porque, bueno, los Simpson lo predijeron, pasó en Volver al Futuro, al menos algo similar. Donald Trump es presidente del país más importante y poderoso del mundo. Y este tema nos tiene a todos, pues sí, sacados quizá de onda, pero hay que revisarlo con profundidad. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Pues muy sorprendida también por este triunfo inesperado, por este triunfo robado. Bueno, es algo que nadie se esperaba, que apenas los mexicanos y el mundo entero está asimilando. Y para platicar de este tema que, vaya, que nos va a afectar directamente. Va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Tenemos un invitado, está aquí, Gerardo Garibay Camarena. Si usted lo quiere conocer, ahí tenemos una cápsula. Gerardo Garibay Camarena es escritor y analista político. Se ha desempeñado dentro del servicio público y como profesor universitario. Durante los últimos 13 años, sus artículos han aparecido en decenas de medios impresos y electrónicos en varios países. Actualmente estudia el doctorado en Derecho. Es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Maestro Gerardo Garibay, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias. Un gusto acompañarlos el día de hoy para comentar este tema tan interesante y tan relevante en la vida política y social de Estados Unidos y de nuestro país. Oye, Gerardo, lo predijiste. Así es. Es adivino, aparte de analista político y columnista, tiene su bola. Leo cartas, estudia el tarot, no es cierto. No, la verdad es que había algunas señales que fueron omitidas por buena parte de la prensa en Estados Unidos y en el mundo, pero que sí existían desde por lo menos finales de agosto, que nos indicaban que Donald Trump iba a convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, como finalmente sucedió. Y sí, la verdad es que en su momento, cuando comentaba yo a principios de septiembre, por ahí del 1 o 2 de septiembre, que iba a ganar Donald Trump, sí recibí varios correos de gente que me decía, es que eso es imposible, es que no va a pasar, es que las encuestas lo ponen abajo. Pero ¿qué señales viste tú que no vieron la mayoría de los encuestadores? Había dos grandes puntos. El primer punto es que Donald Trump baja muy fuerte en las encuestas a principios de agosto. Hubo un momento que era enorme la distancia. Era una distancia que llegó a ser de 15 puntos porcentuales. Sin embargo, para finales de agosto la distancia se había anulado y habían vuelto a empatar. ¿Eso qué significaba? Que después de todas las cosas extrañas y extrafalarias que había dicho Trump, de todos modos recuperó fuerza. Y esos eran votos que ya no iba a perder. ¿Por qué? Pues porque si después de haber dicho todo lo que dijo, seguían pensando en que iban a votar por él, no había forma de quitarle ese voto. En cambio, Hillary Clinton, que es una de las personas más corruptas en la historia de la política norteamericana, iba a perder votos con cada revelación de sus tranzas, como efectivamente fue sucediendo de manera especial con el tema de Wikileaks. Sin embargo, había muchos otros temas de corrupción que estaban ahí latentes, muchos de los cuales ni siquiera salieron a la luz pública en la campaña y que le iban a provocar el perder votos, porque Hillary Clinton es una persona tan antipática, tan tiesa, tan lejana a la gente y tan corrupta que entre más la conociera la gente iba a perder votos. A Hillary solo le quedaba bajar y a Trump ya no le quedaba bajar porque pues, la gente que había decidido votar por él iba a votar por él sin importar lo que sucedía. De hecho, él dijo una frase, ¿no? De que si algún día él en plena calle le daba un balazo a una persona, la gente de cualquier forma iba a seguir votando por él. Así es, porque finalmente, fue una extrapolación, digamos, pero sí es un reflejo de que había una base de personas que estaban apoyando a Donald Trump, y uno de los motivos por el cual mucha gente lo estaba apoyando es justamente por esa forma de decir las cosas y por esa claridad de decir las cosas de una manera concreta, que en algunas ocasiones pudo no gustar en el resto del mundo,
pero que buena parte del público norteamericano que estaba y que está harto de no poder expresarse, de no poder hablar, de que la izquierda los quiera censurar por cualquier cosa, la candidatura de Donald Trump representó una bocanada de aire fresco. Y eso es algo que tenemos que aceptar, incluso quienes no éramos originalmente sus fans o quienes no lo apoyábamos. En mi caso, yo hubiera preferido que hubiera ganado Rand Paul, que hubiera ganado Ted Cruz, que en términos técnicos, en términos de visión de filosofía política y de gobierno, pues están mucho más desarrollados que Donald Trump. Pero Donald Trump era la persona que en ese momento necesitaba el electorado norteamericano y obtuvo un triunfo extraordinario por haberlo obtenido en contra de toda la fuerza mediática, de toda la fuerza política y de toda la fuerza de las élites financieras en Estados Unidos. Es un resultado sorprendente y que además empieza a formar tendencia de un resurgimiento de lo que yo he considerado que es una derecha populista, que habrá que entender que el término populista no lo debemos considerar ya solo como se entiende en América Latina, de populista, demagogo de izquierda, sino el populista es esa persona que se dirige directamente al pueblo y que no habla a través de una lente tecnocrática como lo hizo Hillary Clinton. ¿Quién hizo ganar a Donald Trump? La respuesta inmediata sería Hillary, pero... Es que es una pregunta muy interesante porque una parte te diría que su coordinadora de campaña, la que entra en la parte final de la campaña, entra una coordinadora muy hábil, muy bien organizada, que le da un poco más de cuerpo, digamos, a una campaña que originalmente era un poquito errática en términos de logística, porque pues finalmente Trump es una persona nueva en el escenario. Hillary, por supuesto, que ayudó mucho. La gran mayoría de los norteamericanos tenían un rechazo muy alto por Trump, pero un rechazo prácticamente igual de alto por Hillary. Y el otro punto es el propio Donald Trump. El tipo tiene una visión estratégica pues, que es tan efectiva que le permitió ganar. O sea, finalmente él conoce al público norteamericano. Estamos hablando de una persona que estaba en bancarrota y que regresó de la bancarrota a través de su carisma. Ese es otro punto muy importante. Él estaba prácticamente acabado y con The Apprentice y con su manejo de medios volvió a subir. ¿Por qué? Porque conoce a la gente y porque entendió qué era lo que quería la gente. Oye, Gerardo, el resultado no es solamente que gana Donald Trump. Los republicanos se hacen de prácticamente todas las posiciones. Así es la mayor victoria para los republicanos en términos de posiciones ganadas desde 1928. Tienen mayoría en el Senado, tienen mayoría en la Cámara de Representantes, tienen la mayoría de las gubernaturas y tienen la presidencia de la República, algo extraordinario para ellos. Y ahora también tienen una enorme responsabilidad porque tienen que cumplirle a sus votantes, tienen que demostrar que van a lograr todas esas cosas que habían puesto como pretexto de, pues es que Obama no nos deja, es que en la época de Bush tenemos al presidente, pero no tenemos al Congreso, ahora tienen todo. Y eso va a implicar una responsabilidad muy fuerte, por lo menos durante los siguientes 2 años. ¿Fue lo mejor para Estados Unidos? Sí, definitivamente. Porque es una bocanada de aire fresco, porque es romper ese dominio dinástico de los Bush y de los Clinton, que era absolutamente malsano para una república. Recordemos, Estados Unidos no es en sí una democracia, sino una república. Era muy importante que ya se rompiera el dominio de esas dos familias y que además pues se sacudan la clase política. La clase política se va a tener que poner las pilas porque Trump ya les demostró que no son invencibles. Gerardo, ¿qué te parece si después del corte nos platicas si fue lo mejor para México esta Ese elección? es otro punto también muy interesante. Nosotros ya regresamos después de un corte. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso aquí en Es tu Derecho. Estamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos. Yo no sé usted, pero en mi caso esta es la elección de la Unión Americana que pues he seguido más de cerca. ¿Por qué fue esto? Y yo creo que usted también. Porque hubo
por decirlo de alguna manera, alusiones personales, más bien agravios personales contra los mexicanos. De alguna forma México se involucró en este drama o telenovela que fueron las elecciones en Estados Unidos, lo que fue la venida de Trump, cuando había dicho que los mexicanos inmigrantes eran rateros, cuando dijo que va a construir un muro y que nos va a regresar a pues, todos los inmigrantes mexicanos, y que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte lo quería pues modificar, o en su caso anular. En este contexto, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, asesorado por su exsecretario de Hacienda, Próximo virrey, invitó a Donald Trump. Tendríamos que pedirle perdón a Enrique Peña Nieto y a Videgaray, decirle que regrese. Yo creo que tendríamos que decirle gracias a Peña y a Videgaray que se quede donde está, porque la verdad es que su labor como parte del gabinete dejó bastante que desear más allá de la invitación. Yo creo que aquí hay que comentar algunos temas. El primero es, Peña Nieto no solo invitó a Trump y a Hillary. Pero habrá sido al mismo tiempo, ya sí. fue así, ay, bueno, No, dile que también tiempo. estaba invitada para que no se sienta. No, fue al mismo tiempo, se invitó a los dos candidatos. Hillary se negó a venir a México, Trump sí vino. Y es que también aquí hay que entender una cosa, Trump no dijo que todos los inmigrantes fueran delincuentes, dijo que había inmigrantes que cometían delitos. Y eso es cierto, o sea, bueno, eso no podemos no se puede negar, negarlo, y así como estadounidenses que cometen hay mucha delitos. gente que se va a Estados Unidos porque cometió un delito acá. O sea, si vemos prensa local, si vemos cualquier persona que hayamos estado cerca de temas de seguridad pública, viendo hasta el periódico del pueblito, pues fulanito mató a su cuñado y se va a ir a Estados Unidos para que no lo agarren. No es hasta Duarte anda por allá. Exactamente, igual como hay gringos que cometen delitos allá y se vienen para acá para esconderse, hasta en las películas lo ponen de que siempre se escapan hacia México. Entonces, sí hay una realidad de que hay migrantes mexicanos que están cometiendo delitos en Estados Unidos y tenemos que abordar este debate de la migración a partir de una visión sincera y una visión racional. Y en el caso al que se refería Trump fue el de una persona que violó y asesinó a una mujer en San Francisco, y esta persona había sido deportada 5 veces. Entonces, para la comunidad norteamericana, ese fue un tema muy simbólico, porque dicen, bueno, una persona que no tendría que estar aquí en primer lugar, está aquí y viola y asesina a una ciudadana norteamericana. Igual si en México se diera un caso similar, habría reacciones parecidas. Que también los mexicanos nos quejamos mucho de que los gringos no nos quieren, pero cuando se anuncia que las fábricas armadoras de vehículos van a traer trabajadores extranjeros en una primera etapa, por ejemplo a Puebla con Audi o en Nuevo León con Kia, todo el mundo brincó que por qué estaban dándole trabajos a los extranjeros y que los extranjeros le estaban quitando el trabajo a los mexicanos. De hecho, el discurso de Trump se parece mucho al que oímos en la política mexicana. Lo que pasa es que cuando lo decimos nosotros no nos damos cuenta, y cuando nos lo dicen de fuera no nos gusta tanto. Y el siguiente punto, el tema del muro. El muro se empezó a construir y ya prácticamente existe en donde puede existir. Hay segmentos. Por Bill ¿no? Clinton. Bill Clinton fue el que hizo el muro. Y si Trump quiere hacer un muro de 3,000 kilómetros, la verdad es que está en su derecho. Cualquier persona que tenga una barda entre su casa y la del vecino no tiene autoridad moral para criticar que Trump quiera hacer un muro. ¿Por qué? Porque es su país, si ellos quieren construir una obra inútil, costosa, impráctica y que no va a servir para nada, pues están en su derecho de tirar el dinero. Pero el mensaje que se envía, ¿crees que es el correcto? Y el problema es que es nuestro dinero, Gerardo. Es que él dice que nos lo va a cobrar. Ahí sí, pues a ver si nos dejamos que nos lo cobre. Bueno, sí, si nos le perdemos al banco. Exactamente, pues a ver cómo nos lo cobra. O sea, el asunto es que se quede el tema de la migración a la mitad, porque la otra mitad es el decir, ¿qué pasa con esos migrantes indocumentados en Estados Unidos? Que ya llevan años. Que ya llevan años y que además son útiles para la economía de Estados Unidos, porque ningún mexicano está en Estados Unidos siendo una carga para Estados Unidos. El mexicano que está allá, está trabajando allá, está produciendo en Estados Unidos, está pagando impuestos
porque aunque no pague los impuestos Directamente. directos, pues sí paga los impuestos al consumo, y muchas veces hay indocumentados que a los que les descuentan sus impuestos como si fueran ciudadanos americanos. Entonces eso también hay que decirlo. La comunidad mexicana no es una carga para Estados Unidos, es una fortaleza para Estados Unidos, pero pues también hay una parte muy pequeña, pero que sí existe, de inmigrantes que están involucrados en actividades de narcotráfico o de delincuencia. Entonces, igual en una negociación política, en un tema ya de política práctica, que es lo que en realidad va a acabar haciendo Donald Trump, deportar a los delincuentes. A una persona, si un inmigrante ilegal es arrestado por robo, no lo van a regresar. Claro. Y ya veremos qué hacemos nosotros con ellos. Y si no tiene más delito que no tener papeles para pasarse. Ahí es donde va a entrar en juego la presión política que puedan hacer las comunidades hispanas para decirle, espérate, si su único problema es estar sin papeles, pues la verdad es que con todo respeto eso no es un crimen, o sea, eso será una falta administrativa, será una conducta incorrecta, será cualquier cosa que la queramos definir, pero no es un crimen, no está dañando a nadie, al contrario, está engrandeciendo la economía de Estados Unidos. Y ahora tenemos que también ser sinceros, ¿quién ha deportado a familias migrantes que no han cometido ningún delito, que llevan incluso años en Estados Unidos? Barack Obama. El mayor deportador de mexicanos en la historia de los Estados Unidos se llama Barack Obama. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque la gente dice, es que Obama quiere a los mexicanos, Obama sí nos quiere. No es cierto. Obama aumentó de una manera muy significativa el número de mexicanos deportados respecto a los que se habían deportado en el gobierno de George Bush. Y si vemos quién realmente se ha comprometido con los hispanos, son los republicanos. O sea, si muchos de los hispanos que pudieron votar en las elecciones fue porque se hicieron ciudadanos con la amnistía de Ronald Reagan. En cambio, los demócratas que tuvieron presidente de la República, Senado y Cámara de Representantes entre 2008 y 2010, pudieron haber pasado la reforma migratoria que tanto estuvo dando lata a Obama. No hicieron ni siquiera el esfuerzo. Obama se enfocó en su Obamacare y le valió absolutamente gorro la reforma migratoria. Y ya que no tenían mayoría en el Congreso, entonces sí empezó Obama a decir, vamos a apoyar a los Dreamers y vamos a apoyar a los migrantes. A ver, espérate, ¿por qué no lo hiciste cuando tenías la sartén por el mango para haberlo aprobado? Es que los republicanos no me dejaban. Pudiste haberlo aprobado sin ni un solo voto republicano, como salió Obamacare. Obamacare salió con puros votos de los demócratas, ni un solo voto de los republicanos. ¿Por qué no lo hizo? Porque realmente no les interesa la reforma migratoria. Los demócratas manipulan el voto hispano. Hillary se toma una foto con los de Capaz de la Sierra. Va Vicente Fernández al evento de campaña de Hillary. Es simple manipulación mediática. Y desgraciadamente muchos hispanos caen en el tema, y tampoco ayuda que del lado republicano ha habido una vena populista antiinmigrante que no se puede negar, y que es una parte bastante lamentable del Partido Republicano, en la que pues se ha generado una especie de chivo expiatorio con los migrantes. Oye, Gerardo, tenemos que ir a un corte, pero yo quiero preguntarte sobre la llamada ahora Hillary. Quiero que nos expliques por qué ese apodo. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. En este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya de regreso en este su programa Es Tu Derecho, y usted seguramente está tan interesado como nosotros en el tema del cual estamos hablando. Estamos hablando de la realidad en Estados Unidos y en el mundo después de la victoria de Donald Trump. Y nos quedamos específicamente, Gerardo, platicando sobre los impactos para México. Y nos hablabas de cómo es que el gobierno de Barack Obama, lejos de lo que los medios nos han tratado de vender, en realidad ha sido un gobierno que se ha dedicado a deportar, y que este aparente apoyo de los demócratas hacia los mexicanos en Estados Unidos o hacia la comunidad latina es ficticio. A partir de eso te pregunté hoy por la que llaman o la que han llamado Hillary, mientras que el discurso de las trompadas pues fue el que terminó por vencer. Ya hablaremos al rato de esta visión del Senado y de las repercusiones para México en cuestión política. Pero específicamente, Gerardo, en esta misma línea de los demócratas,
¿Por qué Hillary pierde? Pierde porque es una candidata que no supo hablarle a las necesidades de las personas. En estos momentos en Estados Unidos hay graves problemas de desempleo o de gente que tiene empleo pero en condiciones muy poco favorables. Hay graves problemas de inseguridad, hay graves problemas de desintegración al interior de las comunidades, sobre todo en las ciudades pequeñas y en los pueblos. Y la campaña de Hillary estuvo absolutamente enfocada a temas de vamos a hacer que una mujer sea presidenta, de vamos a meter el tema de ideología de género, de vamos a meter el tema del aborto. Es decir, Hillary le trató de meter con calzador al resto de Estados Unidos una agenda que solo le interesa a los grupos liberales de Nueva York y de Los Ángeles y de las ciudades grandes. Entonces realmente no le habló a los electores de las cosas que les interesaban. Uno de los puntos que para mí me señaló que Trump iba a ganar la elección es lo que sucede después del primer debate. Le van a una reportera del Washington Post, va a un bar de Pensilvania en una zona demócrata y entrevista a los parroquianos. Les pregunta, oigan, ¿qué les pareció el debate? Fue un debate que toda la prensa dijo que había ganado Hillary, que Trump se había visto supuestamente muy mal, y la respuesta de los parroquianos del bar fue, no, pues la verdad es que yo creo que voy a votar por Trump. Soy un demócrata registrado, he votado demócrata toda mi vida, pero voy a votar por Trump. Y le preguntan, ¿por qué? Lo que pasa es que Hillary en todo el debate a mí no me habló nada respecto a mi empleo, o sea, lo poco que habló respecto a los temas que a mí me interesan es para perjudicarme y no para ayudarme. Porque Hillary, por ejemplo, le declaró la guerra a la industria del carbón, que le da empleo a miles de familias, decenas de miles de familias en Estados Unidos, proponía más regulaciones para los pequeños negocios, proponía más impuestos, y eso pues implicaba afectar a toda la gente de clase media baja o de clase media que tradicionalmente había votado por los demócratas, pero que en este caso pues veía que la candidata del Partido Demócrata ni siquiera estaba tomando en cuenta sus intereses, sino los estaba ignorando por completo para impulsar una agenda que los disque liberales de Nueva York y Los Ángeles la apoyaban mucho, pero que en el resto de Estados Unidos, fuera de las zonas urbanas, no tenía ningún eco. Y ese es un tema para mí muy importante de la derrota de Hillary. El tema de que se le hizo fraude a Bernie Sanders también influyó. A ver, platícanos eso, ¿cómo estuvo? En las elecciones internas del Partido Demócrata compiten Hillary Clinton y Bernie Sanders. Bernie Sanders es un tipo que ha estado durante mucho tiempo en el Congreso norteamericano, que nunca ha logrado absolutamente nada. Y se identifica como más socialista, ¿no? Más socialista, más de una izquierda utópica, digamos. Y entonces de momento parecía que el tipo iba a ser nada más una comparsa, que Hillary iba a ganar la elección interna de calle. Pero ¿qué pasó? Que Bernie Sanders pues es un poquito más sincero que Hillary. Sobre todo los estudiantes universitarios empezaron a notar eso y se empezaron a voltear hacia Hillary. Y Bernie Sanders empezó a ganar elecciones primarias y empezó a poner en riesgo la candidatura presidencial de Hillary. Entonces, ¿qué hizo? La señora Clinton recurre a la estructura del Partido Demócrata y como después se demostró con los correos electrónicos que publica Wikileaks y con algunas otras notas de prensa, pues se supo que hubo manipulaciones en contra de Bernie Sanders en las elecciones primarias y quizá no un fraude completo, pero sí un apoyo desleal, digamos, de la estructura del Partido Demócrata hacia Hillary Clinton. Y eso los seguidores de Bernie Sanders pues realmente muchos no lo perdonaron y muchos decidieron simplemente quedarse en sus casas el 8 de noviembre y no salir a votar. ¿Qué nivel de participación hubo? Hubo un nivel de participación aproximado del 50%. Votaron un poco menos, prácticamente igual que en 2012, un poquito menos que en 2008. De hecho, el tema de la participación no se movió tanto. Uno habría podido esperar que con tanta polémica iba a subir mucho el porcentaje de votación, pero la verdad es que no fue así. Y realmente la diferencia fue que Hillary Clinton perdió aproximadamente 9 millones de votos respecto a los que había obtenido Obama en 2008 y aproximadamente 5 millones respecto a los que obtuvo Obama en 2012. En cambio, Trump se mantuvo prácticamente en la misma línea de votos de los que ha obtenido
John McCain en 2008, Mitt Romney en 2012 y ahora Donald Trump en 2016. Oye, Gerardo, a ver, tú que tienes tu bola de cristal escondida en algún lugar, ¿debemos de creerle a Donald Trump sus propuestas más polémicas? Porque, a ver, no le creíamos cuando era apenas precandidato republicano. Dijimos, pues este empresario quiere un minuto de gloria, ¿quién va a votar por él, por favor? ¿No? Y vimos que empezaba a subir, estaba ya con Ted Cruz, con Rubio, con todos, y seguía subiendo, y queda nominado como candidato republicano. Dijimos, no, ¿cuándo le va a ganar a Hillary? Los republicanos van a sacar nada en esta elección, y ya quedó de presidente. Debemos de creer ahora en sus propuestas, sobre todo, por ejemplo, la de el muro, la de pues que se piensan retirar del acuerdo transpacífico. Lo cual es una muy buena noticia para nosotros, que se retiren del acuerdo transpacífico. O, por ejemplo, que con nosotros pues quiere renegociar o, en su caso, eliminar el Tratado de Libre Comercio. ¿Tú crees que va a cumplir eso? ¿Se va a moderar? ¿Qué futuro ves ahí? Se va a moderar. Yo vi algunos puntos de esperanza muy interesantes, incluso en la política migratoria de Trump, cuando dice, vamos a poner el muro, pero vamos a poner una puerta muy amplia para que pueda entrar la gente de forma legal. Vamos a ser muy sinceros, este problema de la migración es un problema inventado por los burócratas y tiene relativamente poco tiempo. Se inventó a finales de los 60, principios de los 70, cuando los Estados Unidos cierran la puerta de las visas de trabajo. Antes, los mexicanos entraban a trabajar y se regresaban sin ningún problema. El programa Bracero. Así es, pero además del programa Bracero, había mucha gente que de manera independiente, tú empresario estadounidense, necesitabas 50 trabajadores, tú les conseguías las visas de trabajo sin ningún problema y entraban, trabajaban y se regresaban. ¿Qué fue lo que pasó? Que se cerró la llave de esas visas de trabajo, se creó un sistema de migración absolutamente demencial, que fue el que alentó esta migración ilegal, que ahora los norteamericanos no saben qué hacer con ella. Entonces, si Trump cumple esa parte de la promesa de decir, va a haber una facilidad en las visas de trabajo, en que puedan venir a trabajar de manera legal, pudiera ser una gran ventaja. Claro, lo ideal es que la migración sea ordenada y legal. Así es. Y ahorita es un Y lo desastre. ideal es que las personas que están allá de manera ilegal, pero que están trabajando, que están produciendo, tengan un camino, si no a la ciudadanía, por lo menos sí a la residencia legal. Y eso es algo en lo que las comunidades hispanas tendrán que seguir presionando, y tendrán que seguir presionando no solo desde el lado demócrata, sino también desde el lado republicano. Decir, a ver, señores, estamos aquí, no nos vamos a ir, vámonos entendiendo, vamos haciendo un proyecto que sea concreto, que sea claro, Claro, que sea porque lograble. aparte de eso depende también que tengan acceso a muchos derechos. Así es. Y además también es un tema de lógica. O sea, no puedes tener tú a 11 millones de personas fuera de la legalidad. Es una ridiculez. Es algo que ponen en entredicho las instituciones norteamericanas. Y eso yo creo que incluso el propio Trump lo sabe, y aunque dijo lo que dijo en el inicio de su campaña, se ha ido moderando y se va a moderar aún más en la Casa Blanca. Trump es una persona que hace acuerdos, no es un fanático. Y como una persona que hace acuerdos, si el gobierno mexicano y si la comunidad hispana sobre todo sabe presentar un argumento racional, un argumento bien pensado y respaldado también en cierta presión social, seguramente se logrará llegar por lo menos a un acuerdo intermedio. No llegó un loco. No, Trump no está loco. Aunque a veces lo pareciera, no está loco, y si quieres en el siguiente corte comentamos a qué nos referimos en específico. Pues sí, vamos a tener que ir a un corte y ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos hablando sobre lo que el mundo considera una amenaza: Donald Trump presidente. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso con Gerardo Garibay. Estamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos y la sorpresiva victoria de Donald Trump. Gerardo, a ver, platícanos.
nos tienen muy asustados, sobre todo los mexicanos, esas promesas de campaña. Tú decías que pues el muro en sí no va a ser pues muy efectivo, puede que se construya, puede que no, pero ¿por qué prometer un muro? Bueno, de entrada, el muro ya existe en donde es práctico que exista y lo empezó a construir Bill Clinton. Hay ciertas zonas donde logísticamente tiene sentido poner un muro. Y a partir de ahí, déjame y te digo, la migración, hubo muchísimas defunciones porque lo pusieron en los puntos por donde pasaba la gente y después tuvieron que ir por zonas más áridas, de más difícil acceso, y fue cuando empezaron a aparecer muchas defunciones. En sí fue resultado de una política migratoria que no se corrigió, porque la idea debió haber sido, cuando se empezó a construir el muro en la época de Clinton, es, ok, hacemos un muro, pero vamos a facilitar la entrada de los migrantes. Y acá nada más, los demócratas nada más hicieron ese muro, hicieron esos bloqueos, el famoso muro virtual con cámaras y con tecnología, pero no facilitaron la entrada de trabajadores. Ahora, ¿por qué Trump habla de construir un muro cuando es algo absolutamente impráctico? Sería algo tipo la Gran Muralla China, una obra faraónica, una obra insostenible, que además más se van a tardar en hacerlo que los mexicanos en hacer túneles o en hacer escaleras, porque pues no es lo mismo un muro de 50 kilómetros de largo que un muro de 3,000 kilómetros. Pero ¿por qué usa Trump este tema? Porque era darle a los norteamericanos una imagen mental de una política pública. Mientras todos los demás candidatos estaban hablando, vamos a hacer una propuesta al Congreso, vamos a plantear, vamos a ver, y que eso es algo difuso, Trump llegó y le dijo, yo voy a poner un muro, que es algo concreto. Cualquier persona se puede imaginar un muro. O sea, y esa era la idea del mensaje de comunicación. ¿Qué va a hacer realmente? Pues la verdad es que no va a suceder como él lo había planteado. De hecho, Rudy Giuliani ya dijo, sí, prometimos un muro, sí, vamos a hacer un muro, pero no es de nuestras prioridades. Y en política, cuando ya te empiezan a decir no es de nuestras prioridades, se va a ir retrasando, están en el plan de asignación presupuestal. Exactamente. O van a hacer a lo mejor 100 kilómetros de muro y van a decir, ¿qué creen? Lo demás lo vamos a hacer con un muro virtual. Y pues, se van a hacer tontos, porque finalmente la economía norteamericana necesita esos trabajadores. Claro. Y hay que entender que también los empresarios van a estar presionando para que esos trabajadores sigan entrando. Y ahí es donde si el gobierno mexicano actúa de manera inteligente, puede lograr ahora sí ese acuerdo, de esa famosa enchilada completa de la reforma migratoria que estuvo muy cerca de lograrse con el gobierno republicano de Bush. Con Fox, ¿no? Así es, y con Fox, que desgraciadamente ahí se cayó por el tema del atentado del 11 de septiembre. Pero si México insiste y se actúa con inteligencia, podemos incluso obtener una reforma migratoria. Oye, Gerardo, creo que está suficientemente discutido el efecto y lo que pasó en Estados Unidos. Pero el efecto hacia México es lo que nos tiene aterrados, espantados. Vimos el dólar, no solo a nosotros, también a los mercados, vimos el dólar subir repentinamente hasta casi 21 pesos y después se estabiliza y empieza a haber una señal o una serie de señales de tranquilidad. El gobierno mexicano sale en la mañana del día siguiente a decir todo tranquilo, sabemos cómo lo vamos a controlar, pero nadie está seguro de si creer o no que este efecto Trump no nos va a destrozar económicamente. Bueno, ahí hay dos puntos. El primero, esas subidas y bajadas del dólar son en términos de mediano plazo anecdóticas. O sea, realmente lo que pasó es que había inversionistas que estaban especulando, que como calculaban justamente que la gente estaba espantada, pues forzo un poquito que sube el precio para vender mis dólares más caros y ganarle un poco de dinero a los incautos. Es una cuestión de especulación. Exactamente. ¿Qué es lo que realmente le va a pegar a México en el tema del dólar? El hecho de que la Reserva Federal necesita aumentar las tasas de interés en Estados Unidos. Es algo que tenía que haber hecho desde hace como año y medio y se supone que lo van a hacer en diciembre, va a más tardar por ahí de marzo o abril. Y si aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues que se van más capitales hacia los ahorros, se incrementa la inversión menos allá. Dólares, exactamente, y por lo tanto va a subir un poquito el dólar. Pero verdaderamente, pues de lo que nos tendremos que preocupar en todo caso es del déficit presupuestal aquí en México y de las políticas económicas de México. Esas sí pueden afectar más la paridad a mediano plazo. Dos elementos son los que preocupan principalmente o dicen que van a poner en crisis la economía. La reducción en las reservas, que se calcula una reducción de 10,000 millones de dólares contra 30,000 millones, que es lo que se calcula que se recibe, y este flujo pegaría directamente a la economía mexicana, sería un dinero con el que no se cuenta en México, y por otra parte se pierden o está en riesgo el Tratado de Libre Comercio, dicen.
Bueno, el tema de las remesas, la verdad es que yo lo que les diría a todos los migrantes que nos estén escuchando es no se preocupen. Peor escenario, supongamos que resulta que Trump sí está loco, Se pierden por tasarlas, ese es el argumento que dan los nos económicos. pone un impuesto a las remesas del 90%. Así es. Peor escenario, que no va a suceder, pero imagínense el peor escenario. Hay una opción muy padre que se llama Bitcoin y no es nada complicado de montar, que ustedes manden sus reservas a México por Bitcoin y ahí no les van a poder cobrar impuesto porque ese tema no depende de monedas. Entonces, con eso, ustedes van a poder mandar su dinerito constante y sonante sin pagarle ningún impuesto al señor Trump. Pues ahí hay un nuevo modelo de negocio que vale la pena estudiar, ¿eh? Así es, porque la verdad es que si llegara a suceder este caso, no es nada difícil montar en cualquier lugar que tenga acceso a internet, incluso en el pueblito más alejado, algún esquema que convierta bitcoins a pesos y que pueda permitir que las remesas se transmitan de manera instantánea entre México y Estados Unidos. Que no va a suceder tan drástico, pero incluso en el peor de los escenarios hay formas. El otro punto, el tema del TLC, el hecho es que es un tratado que tiene 20 años de haberse firmado, más de 20 años de haberse firmado, y en ese sentido la prensa mexicana estaba haciendo muchísimo escándalo y lamentándose. Es que Trump va a renegociar el TLC. Hillary Clinton dijo exactamente lo mismo. Bueno, pero Hillary Trump Clinton dijo que también. no lo haces tan bien, hasta lo borra. Es una forma de decirlo para renegociarlo. Pero pues, el Claro. primero que pierde dinero si Tú se le acaba el tienes muy TLC, buena fe a Donald Trump. es que Donald Trump es un empresario. Donald Trump no es un tipo fanático, sino No es es un tipo fanático que hace, religioso. En todo caso es de la ni religión nada, del ¿no? dólar. Exacto. Entonces, si se acaba el TLC, el primero que va a perder dinero es Trump. ¿Qué es lo que sí se va a hacer? Se va a seguramente renegociar el TLC. Y México también tiene cosas que quiere renegociar dentro del TLC. Y seguramente Canadá también lo tiene. Es un acuerdo que tiene ya más de 20 años y es un buen tiempo para que se renegocie y para que los tres países metan ahí su presión. Porque México también tiene forma de presionar a Estados Unidos. No estamos tan desvalidos como pareciera. Y el otro punto, que se muera el acuerdo transpacífico, por lo menos que Estados Unidos se salga del acuerdo transpacífico, para México es una excelente noticia. ¿Por qué? A ver, platícanos. Porque ahorita nosotros tenemos... México sí le va a entrar, ¿no? Ya está ahí. Sí, pero para nosotros que Estados Unidos no se meta al acuerdo transpacífico está buenísimo. Porque tendríamos una negociación más exclusiva nosotros. Exactamente. En cambio, del otro modo es, ya no somos nosotros los únicos amigos de los gringos, sino habría otros 9, 10 países que ya serían amigos de los gringos en condiciones similares a las de México. O sea, a nosotros nos viene de mil amores que Estados Unidos se salga de ese acuerdo porque nosotros estaríamos actuando incluso como puente. O sea, yo soy de otro país, Claro. quiero invertir en un mercado con prioridad para Estados Unidos, meto mi lana en México. Ahora, se necesita que México tenga condiciones de inversión adecuadas, se necesita que haya un nivel decente de seguridad pública, se necesita que haya finanzas sanas, pero en ese sentido, pues el peligro para México no está en la Casa Blanca, sino está mucho más de cerca en la otra Casa Blanca, en la que tenemos acá, y ahí habrá que ver el tema, sobre todo de déficit presupuestal, seguirlo muy de cerca, y la política que vaya a asumir el gobierno del presidente Peña Nieto. Oye, Gerardo, pero aparte está ligado el tema de la migración y el comercio, porque lo que dice, ¿no? Si no quiero que se vengan como una migración forzada, tengo que invertir en mi país vecino para que ahí se generen las suficientes oportunidades, porque imagínate, si nos vamos a la quiebra como México, Nos vamos todos para allá. bueno, o sea, todos nos vamos a Estados Unidos. Y de hecho, también los norteamericanos tendrán algún día que entender este tema de que no le deben tener miedo a la migración. O sea, la idea del TLC era un tratado de libre comercio de personas, de mercancías, pero también tendría que ser de libre intercambio de personas. En personas nos dio O sea, miedito. Exacto, sobre todo los norteamericanos, la migración nos fortalece. La migración fortalece a Estados Unidos. Eso es algo que los norteamericanos van a tener que entender y están entendiendo. Ves las exit polls y prácticamente el 70% de la gente, o sea, no solo los que votaron por Hillary, sino muchos de los que votaron por Trump, dicen, estamos en contra de que deporten a los mexicanos y queremos que tengan un camino y un proceso para legalizarse. Entonces, los políticos están poniendo atención a esos datos, ese 70%. Otras encuestas lo ponen sobre el 60 y tantos, pero aún así es un porcentaje muy importante. Si México juega bien sus cartas, en los próximos años vamos a poder alcanzar ese acuerdo migratorio que tanta falta nos hace a nosotros y a ellos también. Gerardo y Mónica, les propongo que vayamos a un corte y que regresemos a hablar de los efectos políticos del triunfo de Trump para México. Ya volvemos.
Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Este programa se nos ha ido como agua y seguramente usted habrá tomado ya muchos más elementos de criterio para decidir si efectivamente el triunfo de Trump es tan desastroso y es el final de los tiempos como nos lo han hecho pensar, o en realidad la cosa no está tan mal y realmente pasó algo bueno y tenemos una gran oportunidad, especialmente en México, de hacer ciertas cosas. Le estaba planteando y te estaba preguntando hace un momento, Gerardo, ¿cuál es la situación y qué es lo que esperamos en cuestión política en México? Pongo rápidamente un contexto. Tenemos un Senado que nos avienta spots sobre el discurso de las trompadas y que literalmente le dice a Trump que literal, como si fuera como sobre mi cadáver llegarás a la presidencia. No entiendo, para mí es un sinsentido esta posición del Senado. Quisiera que me explicaras qué es lo que ves ahí. Y por otra parte tenemos un presidente de México que recibe a Donald Trump y que, bueno, lo vapulean y después pareciera ser que ni siquiera la paliza sirvió porque no es que hayamos acabado bien con Trump después de esa visita. Bueno, el primer punto es que los políticos mexicanos se metieron a la elección norteamericana de una forma absolutamente oportunista, lindando en lo grotesco, porque lo que hicieron fue básicamente meterse a la elección norteamericana para generar mensajes de consumo interno. Es decir, pero nunca había pasado eso. No, lo que pasa es que ahora como Trump empezó de manera tan folclórica su campaña, diciendo algunas cosas que sí eran, dejémoslo en de mal gusto o mal planteadas respecto a los mexicanos, porque también hay que decirlo, Trump no es el candidato ideal, no va a ser el presidente ideal, es menos malo que Hillary, tiene un punto bueno en cuanto a que es una bocanada de aire fresco, en cuanto a que no es un político, no es un Bush, no es un Clinton, no es un político que esté hecho en esa escuela tecnocrática, pero el tipo es un patán, o sea, eso no hay que negarlo y hay que entenderlo, que vamos a tener que estar tratando con un patán que no es un loco, que no es un fanático, es un negociador, pero es un patán negociador. Entonces, ¿qué es lo que ven los políticos mexicanos? Que todos los mexicanos nos enojamos con Trump. Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Montarse a la ola anti-Trump para obtener popularidad y para obtener votos de una manera auténticamente grotesca. Hasta tal punto que era antipatriótico apoyar a Trump. Sí, y además ver, por ejemplo, Moreno Valle mandándole un mensaje a Trump. Trump ni siquiera sabe que hay un tipo que se quiere creer candidato presidencial que se llama Rafael Moreno Valle. Gobernadores mandándole mensajes en contra a Trump, senadores, puso de moda, ¿no? diputados locales, o sea, por supuesto que Trump ni en el mundo los hace, pero era una forma de que los votantes dijeran, oh, estos nos defienden. Lo mismo el tema ridículo de la campaña del Senado. Fue una manera de decir, no, es que para que diga la gente, mira, el Senado nos defiende. Señores senadores, mejor en lugar de andar haciendo anuncios que no vienen al caso, pónganse a arreglar un poquito las leyes que tenemos en México y eso va a ayudar más a fortalecer la posición de México en lugar de haberse casado con Hillary, porque también ellos daban por seguro que Hillary iba a ganar. Oye, la regaron, ¿verdad? Todos los que apoyaron a Hillary políticamente. Cruzazulearon, ese es el término de hecho, correcto. Creo que Cruz Azul puso un meme a favor de Hillary, una cosa así, que eso podría explicar también eso la explica derrota. todo, ¿no? Pero sí, escenas auténticamente grotescas, como la de senadores poniéndose la playera de Hillary en el recinto del Senado. Una o cosa sea, no viene deplorable. al caso. ¿Qué hubiera pasado si en el Senado gringo alguien se pone una playera de un candidato presidencial mexicano? Todos los mexicanos estaríamos diciendo, están interfiriendo en nuestros asuntos nacionales, en nuestra política nacional. Y fue básicamente lo que se hizo. Y toda la prensa mexicana apoyando absolutamente a Hillary, que de hecho pues, la prensa mexicana siempre ha sido muy prodemócrata, pero esta vez de plano dejaron cualquier sutileza en el cajón. Pero es que nos sentimos muy agredidos con las palabras de Trump.
Sí, no se puede Pero negar. también tendríamos que sentirnos muy agredidos con los más de 3 millones de deportaciones de Barack Obama y con las promesas incumplidas de una reforma migratoria. Barack Obama se comprometió con la comunidad hispana en 2008, aquí iba a impulsar una reforma migratoria y dejó a la comunidad hispana colgada de la brocha. Y no hubo un reclamo, no hubo que la prensa mexicana dijera, oye, señor presidente de Estados Unidos, Pero nos te hablan comprometiste. bonito, nos pegan, pero nos hablan Sí, bonito. es que ese es el problema. Y eso es, ¿por qué los hispanos y los mexicanos tienden a votar por el Partido Demócrata? Porque se parece mucho al PRI. Entonces, esas mismas técnicas de andar regalando celulares, de hacer temas de sensibilidad política, y de me hago la foto con el artista, pues eso es política estilo PRI, y los demócratas hacen política estilo PRI. Y por eso, pues también les llega un poco a los hispanos. Y del otro lado, pues, los republicanos han manejado el tema de la migración y de la relación con los hispanos de una manera absolutamente incompetente, al menos desde hace 10 años. Y eso también los republicanos tienen una culpa que tendrán que afrontar al interior de su partido. Los republicanos tendrán que entender que necesitan el voto hispano, que los hispanos, de hecho, en términos filosóficos y políticos, deben estar más cerca de los republicanos que de los demócratas, porque nuestros valores hispanos se parecen más al Partido Republicano. Y de hecho Bush lo entendió y obtuvo el 44% del voto hispano en 2004. E hizo incluso anuncios en español, resaltando el tema de los valores familiares. Desde entonces los republicanos cayeron también en un tema demagógico de echarle la culpa a los hispanos de cosas de las que no tenemos culpa, y que será algo que el Partido Republicano tendrá que corregir, porque ahorita no le pegó, pero en 4 o en 8 años sí le va a pegar. Y además es lamentable que el Partido Republicano traicione sus valores y sus principios al tratar el tema de la migración desde una perspectiva mercantilista y proteccionista que va en contra de lo que debería representar el Partido Republicano. Gerardo, ¿impacta el resultado del 8 de noviembre en Estados Unidos al resultado del 2018 para México? Vamos a tener una decisión para la elección presidencial tomada en razón o en la que influya de manera fuerte el hecho de que Trump sea el presidente de Estados Unidos? Depende. Si Trump mantiene el mensaje tan sereno y tan tranquilo que está mostrando ahorita, y logra llevar las cosas en paz Peña Nieto, no va a haber una influencia tan grande. Si por el contrario Trump decide usar una retórica más agresiva, va a provocar una reacción también en México también más agresiva. Vemos que, por ejemplo, la gente del equipo de campaña, de los que apoyan a Moreno Valle, están diciendo Moreno Valle es el único que puede parar al huracán Trump. López Obrador seguramente va a decir algo por el estilo. Entonces habrá que ir midiendo, dependiendo de cómo maneje Trump su mensaje ya como presidente, si tiene efecto. Pero si Trump sigue en la línea que marcó a partir del 9 de noviembre en la mañana, de serenidad, de tranquilidad y de un mensaje mucho más hacia el centro de lo que había tenido en campaña, el efecto se va a reducir mucho. ¿Ves a Trump y a los Calderón? Veo a Trump y no sé a quién en México. Está demasiado nublado el tema. Todavía no da luz la bola de cristal. No, te diría, Margarita tiene la ventaja de que es esposa de Felipe, pero tiene la desventaja de que es esposa de Felipe. Anaya tiene la ventaja de que es el político más talentoso en términos de comunicación y de oratoria, pero tiene la desventaja de que es muy joven y de que pues ya también le están pegando. Moreno Valle tiene el capital, pero tiene también mucha temas pendientes en Puebla. Mancera es Mancera. Graco Ramírez, no sabemos qué está haciendo ahí. Hundido. Del PRI, vamos a ver a quién lanzan de candidato. No descarten incluso un Mario Fabio Beltrones. López Obrador pues tiene también este tema del peligro para México, lo sigue todavía arrastrando. Pareciera ser entonces que se va a buscar un candidato que tenga carácter para enfrentar la situación. El tema de un candidato con carácter, yo creo que incluso aunque hubiera ganado Hillary se va a necesitar. O sea, después de la pésima imagen en términos de comunicación social de Peña Nieto en su presidencia, el votante va a buscar a alguien que tenga una imagen más sólida. Y no porque Peña en sí le falte carácter, sino porque su manejo de comunicación social ha sido pésimo. ¿En dónde puede la gente saber más de ti, Gerardo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tus libros? Bueno, pues me pueden seguir en Twitter, @Garibay Camarena, en Facebook, Gerardo Enrique Garibay Camarena, mi página, garibaycamarena.com, ya están también a la venta, tanto en mi página como en amazon.com, mis libros, Sin Medias Tintas, y López Carter Reagan, que es un análisis de la relación entre el gobierno López Portillo y dos presidentes estadounidenses muy distintos, Carter y Ronald Reagan, que puede servir mucho para comprender estos tiempos. ¿En dónde pueden leer tus editoriales?
en zonafranca.com, en yoinfluyo.com, en sdpnoticias.com y por supuesto en garibaycamarena.com. Muy bien. Perfecto, Gerardo, ¿tu conclusión? Hay que esperar, hay que tener fe en que Trump se va a moderar. Yo creo que con Trump vamos a ver un poco lo que vimos con Fox, que en campaña hablaba de manera muy agresiva y ya llegando a la presidencia actuó de manera más institucional. Yo creo que lo mismo vamos a ver con Trump. No es un loco, es un negociador. No es un fanático, es un pragmático. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta y a partir de ahí actuar y también presionarlo. México tiene que presionar a Estados Unidos también. Estados Unidos volteó hacia adentro, México parece tiene que voltear hacia adentro y corregir muchas cosas en lugar, pienso Moni, de preocuparnos por lo que pasa allá afuera, ¿no? Así es, pero ¿te parece si platicamos sobre lo que pasa en este país en otro programa de Es tu Derecho? Nosotros nos despedimos, le agradecemos que nos haya visto y la próxima semana estaremos platicando de estos temas. Gracias y hasta pronto. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.